En Venezuela, la violencia que se ejerce en contra de los privados y privadas de libertad es pluridimensional. El propio sistema de justicia penal somete a los detenidos a diversos maltratos: retardo procesal, cobros indebidos, hacinamiento, infraestructuras destruidas, falta de agua, luz natural y de atención médica adecuada son el pan de cada día. El personal penitenciario y de custodios muchas veces también cometen actos de violencia, someten a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vejan y extorsionan a los familiares de los privados de libertad. No obstante, los mismos internos e internas se maltratan entre sí. El llamado pranato obliga a otros al pago de la llamada causa, o reducen a muchos de sus compañeros de celda a la condición de esclavitud. En medio de este panorama, la requisa, tanto para internos como para sus familiares, se agrega al gran espiral de violencia dentro del sistema penitenciario venezolano. La requisa es un procedimiento en donde se violan todos los derechos humanos. Aquí sacan a uno en boxer, lo sacan del patio, lo llevan hacia la parte de afuera, allá nos ponen a todos, o sea, a cada patio, y se meten a hacer requisa aquí, a voltear todo, a romper todo, claro, todo lo que puedan conseguir por ahí se lo llevan. Sí, nos llevan todo, o sea, todo lo que esté a mano por ahí que a ellos les guste se lo llevan. Aquí no dejan nada, no perdonan nada. Rompen los aires, rompen todo, o sea, todo lo que pueden conseguir por ahí lo rompen. Las colchonetas las rompen, las destrozan, todo eso. Los ventiladores los rompen, todo. Los aires, todos los parten, o sea, los sacan, los parten porque no, o sea, para revisar, para si hay teléfono, hay armamento. En Venezuela no existen leyes ni reglamentos que normen estos procedimientos, por lo tanto, la medida queda a total discreción del jefe de guardia. La requisa normalmente se hace cada vez que, en la experiencia que yo tuve, ¿no? Cada vez que llegaba un capitán nuevo, sospechara o no sospechara, hacía requisa, porque quería demostrar que él tenía poder. Entonces, las requisas al principio eran muy fuertes cuando llegaba ese capitán. Un extenso marco legal internacional establece los protocolos que deben cumplirse para llevarse a cabo las requisas tanto a los detenidos como a sus familiares. Las llamadas reglas Mandela y las reglas de Bangkok, entre otras normas, establecen que la medida debe realizarse resguardando la dignidad humana de los detenidos y sus familiares, pero todo esto está muy lejos de la realidad venezolana. Ligia Pérez Córdoba, quien estuvo 4 años detenida en el estado Zulia, compartió con Una Ventana a la Libertad su experiencia sobre el tema. Son los guardias, los propios guardias, quienes pasan objetos no permitidos. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, nosotros ahí teníamos que cocinar, entonces necesariamente tenían que haber cuchillos, y eso está prohibido. Porque en ese calabozo no les dan a las privadas de libertad, y esa es la primera violación de derechos, no le dan comida, no le dan alimentos. La otra cosa es que el teléfono, las comunicaciones, ¿qué le pasan los teléfonos? Los guardias. Ellos saben quiénes la tienen. Entonces ellos entregan el teléfono, cobran por entregar el teléfono, y después en la requisa se roban los teléfonos, porque esos teléfonos no se los devuelven a los familiares. Esos teléfonos, la requisa es para los guardias, todo lo que consiguen ahí. Y además también uno pierde ahí todo, las medicinas, objetos de uso personal, si algunas veces que se reciben las visitas que los familiares nos llevan dinero, los guardias hacen su fiesta en las requisas, no lo dudes. Agrega que si consiguen algún objeto prohibido como afeitadoras, armas blancas, licor o drogas, la violencia se incrementa. Eso es terrible porque destruyen, por ejemplo, imagínense donde yo estaba, un calabozo de 35 metros cuadrados con más de hasta 40 personas. Entonces, en Maracaibo, 42 grados de temperatura aproximadamente, los ventiladores, patean los ventiladores, dejan los ventiladores afuera, si había una televisión, sacan la televisión, si había alguien que metió una neverita, con permiso, ¿no? Sacan la nevera, o sea, y quitan la visita por lo menos un mes.
Y esa es otra violación flagrante de los derechos humanos, además del el vejamen hacia la mujer. Durante mi cautiverio, pues, yo tenía siempre con las detenidas y muchas veces decían que yo gritaba, pero yo les decía que eso era una violación de los derechos humanos, que no le podían introducir, no podían hacer el registro en la vagina ni en el recto, pues, para hablarlo claramente. O sea, y claro, ellos decían que uno tenía, y en mi caso, yo tenía en ese momento, tenía 67 años, no, tiene que bajarse los pantalones, tiene que bajarse las pantaletas. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, me ponía la mano aquí en el sexo y me bajaba de lado y lado y le decía, bueno, el trasero, ráscatelo tú si quieres, ¿no? Porque yo no voy a hacerlo. En febrero de 2022, Una Ventana a la Libertad realizó una investigación sobre el tema en 8 estados del país y la reflejó en el boletín número 31, denominado Seguridad versus Vejación. En el estudio se determinó que todos estos procedimientos tienen la finalidad de detectar y decomisar objetos y sustancias de tenencia prohibida, pero se hacen de manera ilícita, en horas de la madrugada, sin presencia de un fiscal del Ministerio Público y con procedimientos muy violentos. La requisa era todo el mundo desnudo, sacaban a todas las personas de sus celdas o de sus pabellones, desnudos totalmente desnudos, los agrupaban en cuclillas en una zona del patio y en este caso la Guardia Nacional y el personal del régimen penitenciario se daban a la tarea pues de esculcar, de destrozar, de romper. Eso era tremendo, eso eran unas requisas bastante, ¿cómo se puede decir? No sé, que violentaban los derechos, botaban los alimentos, a veces rompían, por ejemplo, los libros. En ese tiempo habían los cuartos le decían bugalú, y en esos cuartos cada quien tenía su camita, sus cosas personales, eso lo destrozaban todo, los colchones los abrían, eso hacían cualquier cantidad de desmanes, de destrozos, ¿no? La seguridad y el orden no pueden ser utilizados como excusa para la arbitrariedad, la estigmatización, la humillación, el castigo y hasta la tortura. Nosotros los abogados que conformamos el sistema de justicia, pienso que hay que primero crear una ley. Yo creo que hay que crear una ley de procedimientos, de requisas, con los protocolos, para los fines de garantizar los derechos humanos, de que sean sancionados los funcionarios cuando vulneren esos derechos fundamentales y además de ello, bueno, tener activado un protocolo de asistencia por si acaso ocurre cualquier eventualidad, cualquier desorden interno de los propios detenidos, porque sabemos que allí hay varios elementos, pues todos tenemos que ponernos de acuerdo. Es un sistema y ese sistema debe mejorar por la paz social, por los derechos humanos, por el fortalecimiento, por darle cumplimiento a esos mandatos constitucionales y a esa preeminencia de los derechos humanos como se define el modelo nuestro a través del artículo 2 que transversaliza axiológicamente el contenido de la Constitución. Y esos derechos que están allí puestos consagrados en el artículo 272 y darle cumplimiento y desarrollar ese artículo 184 en su numeral 7 para que las comunidades también puedan coadyuvar en el tema penitenciario y la descentralización fundamentalmente de las gobernaciones y las alcaldías para el fortalecimiento y el desempeño de mitigar de una u otra forma esas vulneraciones de los derechos humanos. Con frecuencia, algunos familiares de los detenidos intentan pasar objetos o sustancias prohibidas a los calabozos policiales. Resalta un caso ocurrido el 25 de enero del año 2022, en la sede de Polimaturín, cuando una mujer intentó pasar 14 envoltorios de crack, un cuchillo y cigarrillos para su hermano preso, siendo descubierta por funcionarios quienes lograron detectar cortes irregulares en una auyama que la fémina intentó ingresar al centro de detención.
La organización conversó con familiares de privados de libertad frente a la sede de la Policía Nacional conocida como Zona 7, y aunque manifestaron que las requisas la mayoría de las veces no son violentas, aseguran que para todo hay que pagar vacuna. Nada más le revisan nada más que así un poco de la dosis. No le van a quitar como nosotros que le van a quitar la boca, y por lo menos cositas que uno los días de visita, por lo menos nadie, que es que le toca visita. Uno pasa 5 minutos, que uno pide una bolsa esa de hacer, pero los 10 semanas sí te quitan $5 para poder visitar a tu familia, y el que no lo tenga no lo. ¿Ustedes lo visitan una vez a la semana? Una vez a la semana, que son los días jueves, los martes hay visita para la celda 1, 2, 3, 4 y 6, y en los jueves hay de ahí en adelante hasta los 16. ¿De crema para peinar? ¿Y cómo es eso de adentro? No te sabría decir adentro, nosotros lo visitamos de ahí de ese portón, ahí en la requisa, más adelante hay un espacio limpiecito y uno lo visita ahí todos ahí. No te sabría decir cómo es para adentro porque de verdad no tiene esa oportunidad. Uno les va a pasar afeitador, uno tiene que pagar. Y para poderla visitar los otros días uno tiene que pagar $5. Por lo menos mañana es gratis, 10 minutos y una bolsa negra. 10 minutos nada más. ¿Y de ropa solo el uniforme? El uniforme. ¿Y las otras cosas de higiene? Jabón, shampoo. No, todo eso se lo dejan pasar. Todo eso se lo pasan. Denuncian que detenidos con trastornos psiquiátricos permanecen en celdas con otros internos, siendo maltratados cuando por el encierro se tornan agresivos o inquietos. Aseguran que en ocasiones son fuertemente golpeados. Es común ver los días de visita, que son las mujeres jóvenes y de la tercera edad quienes se encargan de velar por los detenidos. Madres, hermanas, esposas o hijas sacrifican sus empleos, pasan horas bajo el inclemente sol esperando ver aunque sea unos minutos a sus presos. La mayoría dice aceptar que cometieron una falta y que deben cumplir con su pena, pero claman para que se les respeten sus derechos humanos y no sean sometidos a maltratos y a condiciones infrahumanas de reclusión. En el caso de las mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ, el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles recomienda que los registros invasivos y sin ropa se realicen solo cuando sea necesario y apropiado. Agrega que dicho procedimiento debe ser realizado por personal del mismo sexo y con competencia y conocimientos médicos suficientes. Sugiere que se hagan en 2 etapas a efecto de garantizar que la persona nunca se quede totalmente desnuda. Los estados deben prohibir al personal masculino practicar registros corporales a mujeres, indica textualmente el informe del relator.